esposa fugada Elena Araujo. Aquella tarde, el cartero flacucho y giboso de siempre, con su barba de 3 días, su acento sudista y su andamiaje de alcohólico anónimo, le pareció a Emilia más al helado. No solo se equivocó de paquete al entregarle el recomendado, sino le hizo firmar donde no tocaba. ¡Qué descuido! Al abrocharse la tricota por pura desazón, Emilia se disculpó sin motivo, pretendiendo luego remendarlo todo con un good afternoon tan enfático que el otro se vio aún más perplejo antes de resolverse a darle la espalda y continuar su camino por la avenida jaspeada de sombras. Era un lunes brumoso, la luz mermaba ya aunque no hubieran dado las 5. Emilia lo sabía sin mirar el reloj, porque a esa hora el cartero pasaba. Se detenía y daba un largo timbrazo, no 2 cortos como en la famosa película que tanto le gustaba a Henry. ¡Caramba! Para abrir el tal paquete, Emilia tuvo que prender el farolillo del vestíbulo. No había de otra. El otoño se venía encima ya. Resultaba imposible leer el remite con la mera resolana de las ventanas del living. Además, no iba hacia el living, sino hacia su escritorio. Esa piececita del fondo que había sido antes la de su hija y ahora alberga, oh delicia, sus propios libros y su propio ordenador, lejos y por separado de los revoltillos de Henry, que a pesar de ocupar todo el comedor con lo que llamaba la oficina, nunca había logrado poner en orden tanto legajador, tanto papel, tanto cuaderno abierto y marcado y subrayado y esparrando por ahí. Caramba, para no rabiar por eso ni por latas de Pepsi, ni por las bolsas de maní o papitas fritas a medio de terminar. Emilia solía pasar de largo sin mirar hacia adentro, antes de que la muchacha mexicana de martes y jueves hiciera el aseo con el cuidado, eso sí, de no cambiar nada de sitio, porque ¿quién aguanta al señor? Meneando la cabeza y casi que sonriendo, Emilia se repetía por enésima vez ese día, esa semana, ese mes, ese año, que aún pisando los 60, su marido seguía siendo un adolescente, así fuera profesor emérito de biología en la no menos emérita Universidad de Pensilvania y tuviera bajo su mando en el laboratorio a 8 dóciles y asustadizos asistentes. Fue así, sonriendo y meneando la cabeza, evocando la cara morena y chata del marido, su mechón canoso entre los ojos noctámbulos de armenio emígrado, que Emilia se sentó en la silla giratoria, prendió la lámpara de doble foco y rasgó con impaciencia el sobre abullonado. ¿Por qué tanta prisa? Sabía de quién era, lo había estado esperando hasta le pareciera, al sacar el libro, reconocer la carátula. Definitivamente multicolor y carnavalesca, como la novela costeña de Roberto Vergara, quien había perorado sobre esa historia de amor en ritmos vallenatos durante una conferencia medio folclórica, penúltima de la serie Novelistas Latinos al Día, organizada por Doubleday, para promocionar traducciones como la de Vergara no había logrado enviar en manuscrito, dizque la copia se le refundió en el correo. O quién sabe qué disculpa inventarían en Bogotá. Además de mandar órdenes y contraórdenes cada día más alrevesadas, hasta el bendito fax de la semana pasada que anunciaba al fin el envío por recomendado de los que Mr. Emilia Linedighian traduciría al inglés para Doubleday y Company de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. La traducción
Sí, la traducción, que debía haber comenzado ese verano y no comenzaría sino hasta bien entrado octubre. ¿Qué remedio? Por eso Emilia andaba tan afanada, prendiendo el ordenador y buscando el disquete para poder instalarse y teclear un par de horas antes de que Henry entrara claxonando al garaje. Y a lo mejor si la cubierta del libro no le hubiera incomodado al colocarlo sobre el altril, Emilia no se habría fijado de pronto en la contratapa con la breve biografía de Vergara y esa reseña de lo que alguien definía como ficción dionisíaca. Alguien que aludía también a música de los distintos embriaguez, entusiasmo y, por Dios, resultaba extraño que una editorial tan comercial como ¿quién se habría encargado de la contratapa? Escogiéndose de hombros, Emilia ya se calaba las gafas, dispuesta a ajustar el disquete, cuando se detuvo en seco como fulminaba. Luego, al quedarse así, inmóvil, mirando al vacío, negó un par de veces con la cabeza como solía hacer de niña cuando le venían malos pensamientos. No, imposible. Sin embargo, al ponerse de pie, se le vino la súbita certeza de que Cecilia Robledo había hecho esa reseña. ¿Por qué no? Vivía en Buenos Aires y trabajaba en la editorial Planeta. ¿Acaso la tal novela no iba a salir simultáneamente en el Cono Sur? Con un resoplo de impaciencia, Emilia apagó el ordenador. Ya sabía que si comenzaba a trabajar así de enervada, terminaría exasperándose y borrando frases, párrafos, páginas llenas de omisiones, de errores. ¿Qué se va a hacer? Como siempre, que perdía la calma, sentía que le faltaba espacio, mejor dicho, aire, Virgen Santa. Sin saber bien cómo ni por qué, fue a descolgar su chaqueta del ropero de la entrada, se la puso y abrió la puerta del living con ganas de salir y hacerse camino por el pastizal hacia la arboleda. Ya, a buen paso y con afán, sin reparar en la brumazón de esa hora, ni recordar que ese mismo día, después de un almuerzo de ensaladas improvisadas, había aprovechado el breve lapso del sol para dar el paseo habitual en esa vecindad, que aún guardaba apariencias agrestes, como no, los apartamentos en cabañas y los prados sin podar. Un condominio que, pese a estar construido con manera plastificada y bloques de falsa piedra, estaba rodeado de un bosque, ese sí verdadero, con arces, encinas, robles frondosos y una maleza invadida a trechos por enredaderas de hiedra silvestre que ya en octubre se encarnaba encendiéndose y dorándose, mientras arriba las hojas se amarillaban y se desgajaban, cayendo y formando un colchón que Emilia oía crujir bajo sus pies, mientras avanzaba por el sendero sin cuidarse de los inquilinos que la pasaban o la cruzaban corriendo y jadeando, con sudaderas de colores chillones y zapatos especialísimos que gringos para atrejearse, caramba. Hasta la hacían sentir culpable de solamente caminar rápido, mientras ellos seguían en una maratón desesperada contra la flacidez, el colesterol o ve tú a saber. Tal era el afán de esos frenéticos que, de no llegar pronto en otros paseos, Emilia se hubiera devuelto, como debió hacerlo de todas maneras poco después, al percatarse de que el banco de siempre, su banco, casi no se veía en la espesura, o sea, que el rato de calma contemplando la quebrada crecida por los aguaceros de la semana anterior resultó poco menos que utópico en tamaña neblina. Paciencia, no le quedaba más remedio que regresar al sendero asfaltado, oportunando otra vez a los adictos del jogging. ¿Quién la mandaba a olvidar que en octubre era prácticamente imposible pasearse después de las 5?
Pronto comenzarían las heladas en noviembre, ni una sola hoja en diciembre. Tal avalancha de nieves que Henry gastaba más de una hora con la garlancha despejando el callejón de la entrada. Sí, un largo invierno de abrigos y grispas y tazones humeantes, hasta bien entrado marzo. Sin embargo, Emilia, que solo vivía para climas veraniegos, se sentía a gusto en las brumas de esa aldea artificial, construida en pleno campo y rodeada de bosques con ardillas, que ahora, al regreso, se veían saltar por ahí. ¿Qué hora sería? Casi las 6. Tendría un buen rato de calma antes de la llegada de Henry. Un buen rato para lavar la lechuga, sacar la carne del congelador, poner a cocer el arroz y mirar desde la ventana del living cómo se iba apagando el cielo al pasar de blanco a barino y luego a un gris que en otoño era casi plateado. En tardes como esa, Emilia solía dejar casi siempre las luces sin encender y acomodarse a escuchar el silencio en el sillón japonés, cuero y madera de verdad, que tanto le gustaba a Henry. Un mueble propio para la meditación, sí, aunque pasara 12 y hasta 14 horas al día lidiando con ordenadores y microscopios, Henry se decía orientalista, ¿verdad? No había noche en que antes de acostarse o mañana en que antes de salir no citara algún versículo del Tao. Tampoco había sábado ni domingo en que no repasara algún manual budista, ni aniversario en que no le recordara a Emilia cómo se habían conocido en una conferencia sobre el Zen. Y claro, Henry preguntaba enseguida cómo una de sus carcajadas eufóricas, ¿qué otra doctrina hubiera podido reunir a una esposa fugada y a un bicho de laboratorio? Esposa fugada, runaway-wife. Solía apodarla Henry mofándose de un divorcio que nunca se había legalizado. Bicho de laboratorio, lab-bug. Solía apodarlo a su vez ella, desde que la llevara al laberinto de probetas, criaderos de larvas, viveros de moscas, tanques de renacuajos y muestrario de microscopios donde trabajaba en la universidad. Sin embargo, también hubiera podido apodarlo hijo fugado, runaway son, si no temiera echarse encima a la suegra, una temible ancianita de origen armenio, por suerte instalada en California desde la serie de dolencias artríticas que la obligaran a buscar climas más clementes y conformarse. Luego de varias inútiles pero desesperadas escaramuzas con un par de telefonazos semanales a verificar si su niño prodigio, candidato al premio Nobel de Biología, seguiría emparejado con esa colombiana tan escuálida y tan callada, tan inexplicablemente desprovista del sex appeal latino. ¿Cómo negarlo? Aún después de tantos años por fuera, Emilia guardaba el empaque de señora bien bogotana. Cuando acompañaba al marido a las reuniones y cóctel del mundo académico, se veía tan formal, enfundada en uno de sus eternos sastres de corte clásico, como Henry hubiera querido ver a su primera cónyuge, una irlandesa exuberante, obsesionada por el sobrepeso y la maternidad, que lo había abandonado a los pocos años de matrimonio, luego de hacerse embarazar por uno de sus mejores amigos. Caramba, aunque Henry tomara el asunto con sabiduría orientalista y hasta le hallara la razón, ¿qué mujer va a ser madre, por Dios? Dado el diagnóstico de esterilidad con que le habían desahuciado varios especialistas, la cosa le había dado duro y se le había amargado el carácter un buen rato.
Henry era, sí, el solterón divorciado más inabordable de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Pensilvania, hasta conocer, ya pisando los 50, a una colombiana estudiante de posgrado en lenguas modernas, menor que él, y por suerte con hijos. O sea, tenía hijos, pero no los tenía, pues su marido se los había arrebatado mediante una maniobra judicial en un país donde aún regían leyes como la de la Inquisición. Se trataba, claro, de la República del Sagrado Corazón, o sea, Colombia. ¿Cómo hacerle entender a Henry los tejemanejes del cordonato colombiano? ¿Cómo describirle los poderes de la curia apostólica, del tribunal eclesiástico? No, a Henry no le podía entrar en la cabeza porque en curas célibes llegaban a ser jueces en pleitos matrimoniales y a decir quién se quedaba con la prole en caso de que le denominaban separación de cuerpos. Henry tampoco alcanzaba a entender cómo el abogado canónico defensor de Emilia en el juicio había podido admitir que sus dos hijos mayores quedaran con el padre y la niña menor interna en un colegio de monjas escogido por el obispo. Habráse visto en tamaño infiernillo. Nadie podía culpar a Emilia de ausentarse, mejor dicho, largarse, fugarse, a casa de una antigua profesora suya en los Estados Unidos. Misericordia que hubiera sido de Emilia sin Miss del Río. Gracias a ella pudo viajar a Filadelfia, encontrar alojamiento en la residencia de la universidad y matricularse en lenguas modernas. Ya de estudiante conocería a Henry y lograría negociar con su apoyo un acuerdo legalizado en la curia que le permitiera ver a los hijos varias veces al año y tener consigo a la hija menor. Si los muchachos no vienen, la niña sí que vendría, solía repetir Emilia, royéndose la uña del meñique y crispando el gesto al colgar el teléfono luego de una de esas tantas largas y costosas llamadas a Bogotá. Verdad, su obsesión era sobre todo la niña. En aquellos tiempos de guerra de nervios, infructuosas meditaciones zen y fragantes tisanas compartidas en el minúsculo y atestado apartamento donde solía vivir Henry, cerca de la universidad, fue el viaje de la niña, sí, lo que les decidió finalmente a casarse por lo civil y mudarse a ese condominio en las afueras de Filadelfia, que, como decían ambos riendo, parecía de película Disney. La niña, hundida en el sillón japonés, cobijada por una penumbra que se iba haciendo más densa a medida que la arboleda se borraba en un cielo nocturno, Emilia evocó la mueca de su hija cuando la llamaban niña, precisamente quien se atrevía a enfrentársela a un adolescente. Recién llegada a Bogotá, recién instalada en nuevos predios, ya se las daba de persona grande. ¿No ven que madure, biche?, preguntaba picando el ojo y sacudiendo una melena crespísima. Definitivamente no era herencia materna, tal vez porque en ese entonces no había terminado sus estudios o porque le daba un saldo de rebeldía contra la gente demasiado adulta. Emilia lo tomaba a chiste y se entendían bien. Sí, una suerte de camaradería o de solidaridad femenina descartaba entre ellas el tan manido conflicto generacional. Además, ¿cómo no confesarlo? La presencia de esa hija, el verla estudiar, madurar, casarse, finalmente había ayudado a Emilia a sobrepasar lo que denominaba con voz ácida
esos horrendos años 60 y a convencerse de que por fin habían quedado atrás. No recordar, no evocar, era su lema. Caramba, a través del tiempo había llegado a disciplinarse hasta el punto que ni la visita de los muchachos ni la de los parientes lejanos o cercanos la perturbaban. Realmente paseándolos por una Filadelfia una y otra vez como voluntaria y un tanto frenética guía turística, se las arreglaba para eludir cualquier pausa, tregua, rato, lapso de reminiscencias. Además, como todo el mundo sabía que con ella más valía evitar ciertos temas, situaciones en que debía soportar lo que llamaban agresiones de la memoria. Para padecerlas bastaba cualquier frase en una conversación que suscitara ese arrebato. Y claro, eso era lo que le había sucedido al desenterrar de quién sabe qué limbos del remordimiento el nombre de Cecilia Robledo. Curiosamente, al evocarla, no era el soez desenlace del episodio lo que se le venía en mente, sino las horas mágicas de su amistad. ¿Qué habría de Cecilia Robledo? ¿En qué andaría? Inmóvil y como aterida en la penumbra de lo que ya no era el atardecer, sino algo así como una caverna opaca. Emilia evocaba la cara pecosa de Cecilia, sus labios abullonados, sus ojos oblicuos, enmarcando los pómulos altos, el imperceptible respingue de la nariz, ojos castaños, casi pardos, y sin embargo capaces de reflejar destellos de la melena rojiza que se le enmarañaba a Cecilia al bailar. Cecilia, Isadora, Cecilia. Salomé, siguiendo con sus muslos, sus piernas, sus brazos, en un febril ajetreo, los ritmos eslavos de Aram Khachaturian. Si Cecilia, despelucada, casi desorbitaba, pasando del contorneo a los saltos sincópados y a esas volteretas sin brújula que la dejaban jadeando y accesando antes de precipitarla en una suerte de temblor espasmódico y tumbarla exánime al terminar el disco. Oye, ¿estás bien?, solía preguntarle alarmada Emilia, inclinándose sobre un semblante sudoroso. Ah, contestaba la otra, mirándola atontada, como si no la reconociera. Luego maquinalmente se erguía, incorporándose con lentitud por mirar el reloj, por peinarse o marcharse, a entender la sirvienta que llegaba del jardín con los niños. Pocos minutos después, ¿quién pudiera creerlo?, era otra vez Cecilia Robledo de Uribe, la madre de familia hacendosa que Emilia envidiaba, esposa modelo de la casa modelo del barrio chico. No entiendo cómo aguantas este barrio, refunfuñaba a cada rato Emilia. La otra se encogía de hombros por toda respuesta. Ambas vivían en el Chico desde hacía años, y decir Chico era decir residencia californiana. 2 automóviles, chofer, jardinero, mucama, cocinera, niñera y una recua de servidumbre. Decir Chico era decir bachillerato en el Marymount Finishing School en los Estados Unidos, baile blanco para salir a sociedad y matrimonio antes de los 20 años, mejor mal casados que bien quedadas, ¿verdad? Después, claro, embarazos y partos y bautizos y cumpleaños y primeras comuniones y entierros y misas de domingo y cócteles de sábado y semanas repartidas entre las tiendas, el country club, el salón de belleza y algún día de costurero de caridad. ¿Te das cuenta que somos muñecas mecánicas?, preguntaba Emilia apretando los dientes. Celia se encogía de hombros una vez más. Eres desesperante. Sin embargo, Emilia
Sabía que al menos con ella podía desahogarse. ¿Verdad, Celia? No la miraba aterrada, como todo el mundo, cuando decía no querer más hijos. Tampoco se escandalizaba cuando le anunciaba que pensaba hacer estudios universitarios. Si mucho le sonreía. Condescendiente, antes de repetirle alguna prédica sobre la importancia de aceptar la vida tal como era, en su carácter originario. Caramba, de tanto en el colegio había sido alérgica a la filosofía, o a la moral, digamos. Pues, ¿qué más podía enseñar las monjas? Había acabado tolerando su fervor, su obsesión casi por ciertas teorías vitalistas y romanticoides. Venía de una familia antioqueña de comerciantes y empresarios, casada con el gerente de un consorcio hotelero. Celia hubiera podido muy bien ser ajena a los libros, sin embargo vivía para descubrirlos y devorarlos con un afán abrasador. Además, aunque no había seguido estudios después del bachillerato, le apasionaban los textos fisiológicos. Creo que en el fondo soy pagana, comentaba chaceando. Sin embargo, cuando hablaba sobre sus lecturas se ponía casi solemne. A Emilia le costaba seguirla en itinerarios de que algún modo mezclaban lo pitagórico con lo platónico, pasando luego por Spinoza y aterrizando de pronto en Nietzsche. ¿De dónde sacaría Celia ese fervor por lo dionisiaco? Diniosos es la afirmación religiosa de la vida total. Sermoneaba Celia serísima cualquier tarde, mientras los niños retozaban abajo en una algarabía de los 1000 demonios, más grande que la casa de Emilia. La de Celia tenía en el subsuelo un local enorme para juegos y en el tramo superior una pieza donde conservaba, o mejor dicho, ocultaba sus libros y sus discos. Allí era donde escribía poemas que nunca mostraba Emilia, y donde se entregaba al supuesto ritual de la danza. ¿Cómo contrariarla? Entre escéptica y curiosa, Emilia, y si no se mostraba interesada en su poesía, se pretendía compartir su fervor por el baile. Desgraciadamente, el poco ballet que había aprendido de niña parecía acartonado y torpe junto a las espontáneas, arrebatadas improvisaciones de Celia, empeñada en experimentar con los ritmos eslavos de Smetana y Khachaturian. ¿Por qué precisamente eslavos? Porque de Smetana y Khachaturian Celia bailaba y bailaba hasta quedar exhausta, como vaciada de todo. El trance dionisiaco pregonaba cada rato descartar la realidad cotidiana. ¿Acaso no se trataba de asumir el cuerpo en la música, asumiendo así la voluntad de la vida, la aceptación del mundo? Por esa época, a Emilia le entraron ganas de meterse en un curso de danza moderna. No se atrevía, sin embargo, a consultarlo con el marido, para que Miguel no le pondría cuidado, o diría que seguro esas eran entelequias de Celia Robledo. Luego no se le pasaba al interpelarle. Miguel la miraría por encima del periódico desde el sillón de cuero donde solía instalarse después del almuerzo. La miraría con la misma solapada irritación que se le notaba cuando Emilia se atrevía a contradecirle en algo, o cuando pretendía proponerle que, como los niños iban ya los 3 a la escuela, quería matricularse en la universidad. Y eso, para estudiar idiomas. Quiero ser traductora. Siempre quise ser traductora, desde hace años, desde que estuve en Filadelfia. Filadelfia. Miguel estaba harto con los cuentos de Filadelfia. No, quería oírle repetir a Emilia lo de la tacañería de las monjas del colegio, lo de la bondadísima Miss del Río, lo del olor a azaleas del parque Claremont,
o lo de las regatas en el río Schuylkill. Hasta le aburría el chiste de la estatua de bronce de Benjamin Franklin, que solían abrazar las latinas para escandalizar las gringas. Bah, Filadelfia, Filadelfia, al traste con Filadelfia. Y claro, ahí mismo Miguel le recalcaría que allá había ido soltera y ahora estaba casada y que debía dedicarse al hogar, o sea, que le hablaría otra vez sobre la necesidad de hacer una sola cosa bien en la vida. Quien mucho abarca, poco aprieta. Y dale que dale con la cantinela de que él mismo había seguido ese consejo de su padre. Si no se hubiera dedicado con tanto ahínco a Seguro Santander, ¿cómo estaría hoy la compañía? Bueno, Emilia asentía haciéndose la que ponía cuidado, pero con ganas de que llegara enseguida la hora de que Miguel pidiera el auto y se marchara por fin a la oficina. ¿Quién me mandó a casarme tan pronto?, le preguntaba rabiosa a Celia. Debí quedarme en Estados Unidos cuando estuve en el Finishing School. Era de monjas, pero había una profesora mexicana. Me hubiera ayudado a quedarme. La famosa Miss del Río que te sacaba los domingos. Esa todavía me escribe y hasta pide que vaya a visitarla. ¿Y por qué no?, preguntaba Celia templando la voz. Cuando se impacientaba, el dejo antioqueño le principiaba a chirriar, virando a un tono áspero, estridente, por temor a desgradarla. Emilia callaba. ¿Para qué hablarle más de eso? ¿Para qué repetirle que Miguel no le permitía desplazarse? Celia se irritaría aún más, o de pronto le daría por abrumarla con su eterna teoría vitalista sobre la importancia de buscar las propias flaquezas, la fuerza natural de transformar el dolor en alegría, la derrota en victoria. Emilia meneaba la cabeza mirando al vacío. Se sentía derrotada de antemano. Luego sus proyectos de entrar a la universidad, de viajar en algún momento a Estados Unidos, no eran ilusorios. En esa época, aquella misma, los horrendos años 60, las señoras bien de Bogotá no estudiaban, no trabajaban, no viajaban solas. Por Dios, Miguel hablaba pestes de los poquísimas que se atrevían a hacerlo. ¿Cómo no? Una señora que saliera de su casa para algo, que no fuera el country club o la iglesia, iba por mal camino. ¿Y quién osaba rebatirle a Miguel? Se creía dueño y el señor de la verdad, educado por los hermanos maristas. Luego, en la Universidad Jesuita, había sido un niño modelo antes de convertirse en el mejor partido de Bogotá. ¿Qué muchacha no quería levantarse a ese abogado precoz, de apellido conocido en 4 generaciones? Miguel Suárez, Masuera, Gómez, Henao, recién llegada a Filadelfia, donde había aprendido algo de inglés y sobre todo comprado ropa para su salida a la sociedad. Emilia se lo había encontrado en el primer baile y se había sentido halagada. ¿Quién no?, de que le comprometiera 6 piezas de un tacazo.